Crisis política, un dólar caliente, bueno, realimentan una situación en lo económico en la Argentina realmente muy conflictivo. De este tema, de la situación actual de la economía, de la perspectiva a mediano plazo que tiene nuestro país de buscar una salida, ¿no? La brecha también que separa el dólar oficial con respecto al blue es una de las más altas en las últimas décadas. ¿Hay forma de reducir esta actual brecha cambiaria? Víctor Becker es director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, está con nosotros. Víctor, un gusto, un placer saludarlo. Buenas tardes. No lo alcanzamos a escuchar, probablemente, si usted me escucha, Víctor, ahí está, muteado. Sí, perfectamente. Ahí lo escuchamos bien. Ok. Víctor, bueno, con esta presentación, ¿no? Pensaba en esta situación que tiene que ver con la brecha cambiaria. ¿Es factible, es posible reducirlo, se va a mantener en el tiempo? ¿Cuál es su mirada? No, desde el punto de vista técnico no hay ningún inconveniente en reducir esta brecha en la medida en que se tomen medidas coherentes dirigidas precisamente a corregir esta situación. Pero la condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para esto, es que quien tome esas medidas tenga el suficiente respaldo político como para que sus planteos sean creíbles. Claro. O sea, en este momento cualquiera que ocupe el Ministerio de Economía, si no tiene suficiente respaldo político, va a ser una figurita pintada. Entonces, digamos, lo que esta brecha cambiaria esencialmente refleja es un nivel de desconfianza por parte de la sociedad en, digamos, la capacidad de la autoridad de encauzar este proceso económico y salir de una inflación que hoy navega hacia un 100% anual y donde nos estamos acercando, lamentablemente, cada vez más hacia un proceso de hiperinflación. ¿Qué mirada tiene de la nueva ministra de Economía, Batakis? Bueno, insisto, yo creo que Batakis o cualquier otro que esté sentado en el quinto piso del Ministerio de Economía tiene muy poca capacidad de influir en la medida en que hay un poder político que está muy licuado y donde en realidad en medio de esta crisis política no tiene muchos instrumentos para modificar la situación. Por lo tanto, yo creo que, digamos, con más o menos buena voluntad es poco lo que se puede hacer. Creo que la condición previa es resolver la crisis política que estamos atravesando y en la medida que ella se va profundizando, bueno, obviamente se generan repercusiones en el plano económico. Una de las medidas que se tomó fue la creación del dólar turista para extranjeros. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, esto, digamos, va a producir, a mi juicio, dos efectos. O sea, por un lado, le va a permitir al Banco Central absorber parte de los dólares que hoy los turistas negocian en las cuevas. Pero por otro lado, esto va a reducir entonces la oferta en el mercado blue. El mercado blue ya de por sí no tiene oferta, la única que últimamente tenía era la de los turistas, por lo tanto se va a disparar el mercado blue, va a estar por arriba del MEP, y por lo tanto probablemente los turistas finalmente terminen vendiendo sus dólares en el mercado blue porque el mismo se haya disparado. O sea, tomar medidas aisladas, parches, sin tener en cuenta el conjunto, nos lleva a que sean medidas de muy corta duración. De pronto podemos tener un par de días en los cuales haya turistas que liquidan en los bancos hasta que se dispare el dólar blue y empecemos a hablar de la brecha entre el MEP y el dólar blue. Entonces, obviamente, cuando esta brecha sea significativa, los turistas van a ir al blue, que además es el que tienen más a mano. Claro, claro, claro. Y aparte el otro dato económico, ¿no? Los depósitos en dólares, estaba, bueno, releyendo un poco la información, han caído unos 500 millones. Otro dato, ¿no? que habla a las claras de esta foto de la economía actual. Sí, totalmente. Es decir, cualquier elemento, digamos, que tenga que ver con el nivel de confianza, evidentemente está en caída. Entonces esto lo tenemos en los depósitos en dólares, lo tenemos en el riesgo país, lo tenemos en la cotización del blue. Es decir, son todos síntomas o reflejos de la profundidad de una crisis económica que tiene por detrás una crisis política más grave.
Claro, una crisis política, cambiaria, financiera, inflacionaria, una crisis realmente profunda, ¿no? Se van retroalimentando uno a otro, pero digo yo, desde mi punto de vista, y no porque quiera sacarle el cuerpo al tema, pero sin solución política no hay solución económica. Y evidentemente esta es la cuestión de fondo que tenemos hoy y que no encuentra solución. O sea, digamos, yo veo un panorama donde los políticos en realidad su principal arma hoy es el serrucho, todos con un serrucho para serruchar a quien sea de la oposición o sea de su propio bando. Entonces, en una situación de estas características, bueno, se licúa el poder político y por lo tanto volvemos a lo que decía antes. Cualquier ministro no va a tener ninguna posibilidad de corregir la situación porque no va a tener respaldo político. ¿Y cómo llegamos al final de mandato del gobierno de Alberto Fernández con esta perspectiva? Porque falta tiempo todavía para el final del mandato del presidente. Bueno, nosotros hemos vivido escenarios parecidos. Fue el fin del gobierno de Alfonsín, que se adelantó el traspaso del mando. Fue el final del gobierno de la Rúa, que simplemente tuvo que irse y hubo que ungir un nuevo presidente. En otros países la solución es mucho más fácil. Fijémonos lo que pasa en Italia. Le retiran la confianza al primer ministro Mario Draghi, se disuelve el Parlamento, se convoca elecciones y en octubre va a haber nuevo Parlamento y nuevo primer ministro. En Inglaterra pasa algo parecido. Boris Johnson pierde la confianza de su partido, presenta la renuncia y bueno, ahora estamos en el proceso de elección. A principios de septiembre va a culminar con la elección de un nuevo primer ministro. En los sistemas presidencialistas como el argentino hay una rigidez muy grande y esto que por un lado parece una virtud porque entonces el presidente tiene suficiente capacidad para definir las políticas, en momentos de crisis política se vuelve un elemento en contra porque efectivamente, es decir, cuesta imaginar hoy cómo se puede recorrer un año y medio cuando vamos a estar con esta situación que no se logra resolver. Por lo tanto, digamos, por eso insisto, este es un problema esencialmente o primordialmente político, es la política la que tiene que encontrar la solución. Y si no la encuentra, bueno, vamos a estar en problemas. Usted, Becker, hablaba, nosotros lo hacemos también a cotidiano acá respecto a los números del Blue, ¿no? Que tiene variaciones realmente importantes. Pero también es cierto, lo ha dicho el presidente, la ministra de Economía, respecto a que el volumen que mueve el Blue en el país es realmente bajo. ¿Por qué hay un termómetro tan alto con este dólar para aquellos que nos están mirando? Para explicarle. Porque en la medida en que usted restringe el acceso al dólar oficial, crecientemente las importaciones se tienen que financiar por el dólar blue o el dólar MEP o el contado con liqui, cualquiera de esas alternativas. O sea, la raíz del problema es que acá se fueron tomando medidas restrictivas sobre las importaciones, o sea, sobre el acceso al dólar oficial. Si no hay acceso al dólar oficial, automáticamente eso se va hacia el dólar blue. De alguna manera tiene, por un lado, una característica, no tiene prácticamente oferta. Hasta ahora, la poca oferta que tenía era la de los turistas. Esta ahora se va a retirar, con lo cual no quiero pensar qué va a pasar con el dólar blue en el futuro. Pero además sirve como referencia a las operaciones, digamos, que se pueden hacer en lo que se llama el mercado financiero, que es el contado con liqui o el MEP. Y efectivamente no tendrían que tener importancia si yo no me encontrara en una situación en la cual si quiero importar insumos no tengo otra alternativa que ir a ese mercado. Claro. Si esto no ocurriera no tendríamos las tasas de inflación que estamos teniendo. Las tasas de inflación que estamos teniendo a partir, digamos, de estas restricciones que se han venido imponiendo, lo que está reflejando es que una parte de las importaciones se está haciendo a través del mercado financiero y no del mercado oficial. No ha habido buenas respuestas con las políticas gradualistas en la Argentina. Estoy hablando de los últimos años, ¿no? Las políticas económicas gradualistas. ¿Estaríamos en condiciones de necesitar un shock de medidas económicas para tomar un rumbo de 360 grados en la Argentina?
Efectivamente, digamos, yo creo que hoy en día los niveles de desequilibrio económico que existen hacen que sea imposible, digamos, el camino gradualista. Digamos que es deseable porque, digamos, una de las dificultades con los tratamientos de shock es que es muy difícil dar marcha atrás. Por ejemplo, lo que nos pasó con la convertibilidad. La convertibilidad, claro, que al principio funciona bien, después no sabíamos cómo salir. Y salimos, sabemos cómo salimos. Recordemos 2001, 2002. Pero por otro lado, en esta situación, lamentablemente, desde mi punto de vista, no hay otra alternativa que un tratamiento de shock. ¿Qué quiere decir un tratamiento de shock? Que hay que replantearse el conjunto de las variables en forma simultánea. O sea, no lo que se está haciendo ahora, que es hoy toma una medida parcial para ver si el Banco Central consigue algo de dólares, toma una medida parcial para controlar algunos precios. No, acá lo que se requiere es un replanteo global y eso va a ser un tratamiento de shock. Y lamentablemente la contra que esto tiene es que tiene que estar muy bien pensado porque las cosas que se hacen después es difícil de dar marcha atrás. ¿Y cuál serían las medidas para contrarrestar esta situación en la que estamos? Bueno, acá, digamos, supongamos que hay un ministro que tiene poder político, porque esa es la premisa. Tiene que plantear un plan de ataque a la inflación global, o sea, usando todos los instrumentos de política económica que la conducción económica tiene. Política monetaria, política fiscal, política de ingresos, todo coordinado de manera tal que si yo digo la inflación que voy a tratar de obtener es del 20% anual, los precios no suban más del 20%, los salarios no suban más del 20%, el déficit fiscal no exija que el Banco Central emita por arriba del 20%, o sea, se requiere un conjunto de medidas que desde el punto de vista técnico estén coordinadas, pero atrás de eso tiene que haber un poder político para que los empresarios adhieran a esa meta de inflación, los sindicatos adhieran a esa meta de inflación, el Poder Ejecutivo cumpla con el nivel de déficit fiscal al cual se compromete, el Banco Central no emita más de aquello que requiere esta meta de inflación. Por coordinar este conjunto de elementos requiere necesariamente un nivel de respaldo político que hoy es muy difícil de lograr. ¿Cuánto es la influencia del Fondo Monetario Internacional en esta situación que vive la Argentina? Digo, ¿cuánto de ese acuerdo influye en esta situación que hoy está nuestro país? Bueno, la idea del ministro Guzmán creo que era que tener el respaldo del Fondo Monetario le daba algo de credibilidad. Y efectivamente esto ha demostrado que no ha funcionado. O sea, digamos, el Fondo Monetario de alguna manera firmó porque no quería o no quiere volver a tener otro fracaso con Argentina, pero evidentemente este elemento no tranquilizó los mercados como Guzmán creía que lo iba a hacer. No, y hoy en día menos todavía porque el ministro que firmó ni siquiera está en el cargo. Por lo tanto, creo que es un elemento que a lo sumo podía haber funcionado como una especie de garantía de que, bueno, que no se iban a hacer demasiadas macanas juntas, pero hoy en día la sociedad argentina a eso ya no le cree porque de alguna manera piensa que el gobierno va a hacer o no va a hacer al margen del acuerdo con el Fondo Monetario, cuando incluso más parte importante del gobierno, digamos, y parte de la crisis política que estamos viviendo, surgió porque una parte del gobierno estaba en contra de firmar el acuerdo. Exacto. Becker, gracias como siempre, ha sido muy amable por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por llamar. Buen fin de semana. Igualmente.